ajo, aceite y ají. 3 ingredientes súper sencillos, que pero son capaces de darnos un plato de pasta súper italiano deliciosísimo. Aunque los ingredientes a primer ojo pudieran parecer muy sencillos, en realidad la receta tiene algunos truquillos que hacen de manera que se pueda transformar en algo inolvidable. Así que pon a hervir tu olla de agua, porque hoy te voy a revolucionar tu almuerzo. Cogemos un diente de ajo, le quitamos la parte de abajo y la piel. Y de ahí lo vamos cortando en trocitos chiquititos. No te fijes en cortar el ajo demasiado chiquito, porque no solo es más arriesgoso que se va a quemar, sino también, por la tipología de cocción que vamos a hacer, no hace falta para nada. Y lo ponemos dentro de la sartén. Y de ahí pasamos al ají, el segundo ingrediente base de esta receta. Si tienes un ají fresco, lo puedes cortar en trocitos chiquititos, o si no también puedes utilizar una guindilla seca. Aquí no hay una regla fija, no es que si utilizas una tipología de ají o el otra tendrás un resultado mejor o peor. Depende un poco de tus gustos y de lo que tienes. Nosotros en Italia, por ejemplo, utilizamos cayenne, pero muchas veces también utilizo el ají que encuentro en mi balcón. Y cuando viajo, utilizo lo que encuentro. Por ejemplo, cuando voy a Perú, utilizo el ají amarillo, que es delicioso, uno de mis favoritos. Pero también me cultivo en casa los jalapeños, que también son súper interesantes. Y en la receta de hoy voy a utilizar un poco de ají seco, que es lo que producemos nosotros en Italia, y un poco de jalapeño. Le dará todo un sabor diferente y va a aumentar la complejidad de nuestro plato. De esta manera te enseño cómo se usa uno y cómo se usa el otro. Pero de verdad, siéntete libre de utilizar el ají que más prefieres. Y si no comes picante, bueno, lo siento por ti. Será un poquito menos particular, pero lo puedes hacer también sin. Cogemos nuestro ají y le cortamos una rodaja. Si no amas demasiado el picante, te recomiendo de quitarle las semillas y también la parte blanca que se encuentra dentro. Como por ejemplo esta de aquí. Esta parte de aquí se llama placenta y es la mayor responsable del sabor picante de nuestro ají. Y de ahí vamos a reducir en tiritas nuestro ají. Mira qué bonito que está, con su color verdecito. Y así como está, se lo vamos a poner dentro. Si en cambio utilizas el ají seco, simplemente le vas a poner la cantidad que más te agrada. También en este caso te recomiendo, si no quieres un plato demasiado picante, de quitarle las semillas. Y ahora el perejil. No es indispensable, pero si lo tienen, y sobre todo si lo tienen fresco, yo se lo recomiendo vivamente, porque le da un sabor de verdad súper particular. Se utiliza hoja y rama. Te enseño cómo. Coge tu perejil y separas las hojas de la rama. Las hojas las vamos a utilizar después. En cambio, la rama la reducimos en trocitos de alrededor de unos 4 centímetros y la vamos a utilizar inmediatamente. Simplemente agregándola a la sartén. Le agregamos un buen chorro de aceite extra virgen de oliva y prendemos el fuego a la intensidad más baja que puedas. No tiene que cocinarse. Para entendernos, el ajo no tiene ni siquiera que llegar a dorarse. Simplemente el poco calor que recibe tiene que suavizar el ajo y dejar que todos los sabores de ajo, perejil y ají se suelten dentro del aceite. Cuando el agua llegue a hervor, quitamos la tapa y le agregamos un puñado de sal. Para no equivocarte, recuérdate esto. Por cada persona se necesitan 100 gramos de pasta. Por cada 100 gramos de pasta que vas a utilizar, vas a necesitar 1 litro de agua. Y por cada litro de agua, 10 gramos de sal. Así que yo estoy haciendo 200 gramos de espagueti, voy a hacer 2 litros de agua con 20 gramos de sal. Con este truquillo, adiós espagueti sin sabor. Y de ahí vamos a poner nuestros espagueti. Con la misma tapa nos ayudamos a poner los espagueti dentro. Esto que están parados con la misma humedad que hay dentro y el hervor del agua bajarán hacia abajo y la cocción será impecable. Si te lo estás preguntando, no se agrega aceite dentro del agua. Eso es algo no solo inútil, sino también compromete el sabor final de los espagueti. Porque los espagueti si absorben un poco de aceite por afuera, después ya no van a absorber los demás sabores. En este caso, los espagueti cocinan durante 10 minutos, así que nosotros vamos a hacer esto. 7 minutos lo dejaremos cocinar dentro de la olla y los últimos 3 lo vamos a poner dentro de la sartén para que termine cocinándose junto con el agua de cocción de la pasta, junto con esos ingredientes deliciosos y va a absorber sí todo el sabor. Mamma mía, va a ser algo divino. Ya te vas a enamorar de esta receta. Lo único que te recomiendo es de ir girando la pasta de vez en cuando. O sea, no tiene que estar ahí todo el tiempo girando como si fuera una polenta. Esto no. Tienes que hacerlo, decimos, un par de veces durante la cocción de la pasta. De esta manera, la pasta no se va a pegar entre ella y tampoco a la base de la olla. Y la cocción será más uniforme y mejor.
Por mientras vamos a regresar a nuestra sartén. Como pueden ver han pasado un poco de minutos, pero todavía el ajo está bien blanquito. Se está empezando a poner, decimos, transparente. O sea, se está cocinando sin volverse dorado. Y esto hará de manera que después el ajo será cocido, pero mucho más delicado al paladar. Cuando la pasta ha cocinado más o menos los primeros 3 minutos, vamos a coger unos cucharones de agua de cocción de la pasta y se lo vamos a poner dentro de la sartén. Ahora sí podemos subir el fuego de nuestra sartén. Ahora dentro de la sartén, gracias a la presencia del agua, ningún ingrediente se va a quemar. Y gracias al almidón de la pasta vamos a lograr al final una cremita bien densa y sabrosita. Y mientras nuestra pasta se sigue cocinando, yo les recuerdo que aquí arriba pueden encontrar el playlist con todas las recetas de pasta de mi canal. Ahí vas a encontrar todas las recetas más famosas cocinadas a la manera italiana. Nada de cosas inventadas, todos platos súper tradicionales. Y además te puedes descargar mi recetario. Ahí tengo un montón de recetas, desde las más famosas hasta las más particulares y deliciosas italianas. Algunos platos antiguos, algunos platos decimos poco famosos al extranjeros, pero que nosotros en Italia adoramos. Tendrás todas las recetas juntos y todas las veces que quieras preparar un delicioso plato de pasta, ahí lo vas a encontrar. Poco a poco que el agua se va terminando, le puedes agregar un poco más. Una vez que nuestra pasta está lista, la vamos a poner dentro de la sartén. Pero antes, te recomiendo de quitarle las ramas de perejil. Estas ya soltaron el sabor, así que comerlas sería inútil, porque son también bastante fibrosas. Cogemos nuestros espagueti y sin colarlo demasiado, lo vamos a poner dentro de la sartén. Giramos un poco los espagueti dentro de nuestra salsa y le agregamos el agua de cocción de la pasta. De esta manera la pasta sigue cocinando dentro de la misma sartén, absorbiendo todos los sabores, todos. Y además esta tipología de cocción hace de manera que los espaguetis siguen soltando su almidón y se queda todo dentro de la sartén. Así que este poquito de crema que después se quedará será súper gelatinoso, súper denso, súper cremoso, que te llenará la boca de sabores y emociones. Es algo divino, chicos. Tengan en consideración que el tiempo de cocción dentro de la sartén tiene que ser más o menos lo que quedaba del tiempo originario de cocción. Por ejemplo, en mi caso, yo hice de los 10 minutos de cocción, 7 dentro de la olla y 3 dentro de la sartén. Así que no le agregues demasiado agua, porque esta agua no la puedes botar después. Se tiene que absorber casi completamente. Y cuando digo casi, me refiero a esto. Mira aquí. ¿Ves qué magia? ¿Ves que todavía sigue un poco de juguito? Pero es bien denso, bien cremoso. Esta no es agua, pero tampoco es seco. Y esta es la magia. Porque de esta manera es súper cremosito y no es empalagoso. Y aquí, chicos, tenemos nuestros espagueti aglio, olio y peperoncino. Estoy compartiendo con ustedes un trozo de las noches italianas, cuando la gente sale, se va de fiesta y regresa a la casa cansada y súper hambrienta. En más de la medianoche tienen hambre y no saben qué cocinarse. Nos preparamos este plato aquí. Te llena, no es demasiado pesado y vas a dormir, que es una maravilla. Y en fin, chicos, aquí nuestra deliciosa pasta. A probarla. Mamma mía. Fabulosa. Picante, pero no demasiado. Tiene todo el sabor del perejil, pero delicado, no el perejil cuando se siente fuerte. El ajicito y el ajo. Mamma mía. Y está súper cremosa, como me encanta a mí. Chicos, es increíble, pero aquí adentro se siente el mar. ¿No me crees? Pruébalo y ya me contarás. Y naturalmente, no olvides suscribirte. Un canal tan delicioso no te lo puedes proprio perder.
Simplemente tienes que darle clic en el botoncito rojo aquí abajo, pinchar la campanita y seleccionar todas las notificaciones. De esta manera, cada vez que subo un delicioso video de cocina italiana, no te lo vas a perder. Y bueno chicos, espero que el video les haya gustado. Nosotros nos vemos aquí el próximo fin de semana con una otra deliciosa receta. Chao chao chicos, los quiero muchísimo y buen provecho.